Manolo, ¿cómo estás? Oye, gracias por recibirme. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Pues así que estoy en la Casa Hogar, la Divina Providencia. De la Madre Inés. De la Madre Inés. De la Casa Hogar, la vas a conocer. Pasemos. Claro. Que la veas. Madre Inés, me cuentan que usted tiene 94 años. ¿Sí? ¿Es cierto eso? Sí. No camino. Hace un año que no camino. Pero pues con las rodillas no pienso. Pienso con la mente, con la ayuda maravillosa de Dios. ¿Cuántos años lleva usted en esta casa? 75. 75 años, ayudando a niños abandonados. A niños tirados en la basura, abandonados en los tiraderos de basura. Nada más que, no, bueno, la mayoría son deficientes mentales, pero los que más o menos no me gustaría que supieran, porque yo creo que ha de ser muy lastimoso saber que un papá, que una mamá te tiraron con el peligro de que un perro te trague, que te pasen muchas cosas. Yo soy religiosa dominica de las Madres de nuestro Padre Santo Domingo. Claro que la oración es inmensa, es grande, no tiene comparación. Pero yo creo que más perfecto ha de ser también la acción, ayuda a los que no pueden. Don Manolo, ¿tú también estás aquí trabajando y ayudando? Bueno, a mí, mamá, la Madre Inés me recibió desde pequeño. ¿Sí? De 11 meses. Aquí? De 11 meses. ¿En serio? Ella me recibió y ella me regaló sus apellidos. El nombre, Juan Manuel Valdivia González. Qué bueno. Y así tantos como a mí, les regaló sus apellidos y por eso nos defendemos con esos apellidos de ella. ¿Y te has quedado aquí a ayudar y a, Sí. y a Sí, aquí cooperar? le ayudamos con todo lo que se requiere aquí en la Casa Hogar. Madre Inés, usted tiene aquí 250 personas de todas las edades. De todas las edades, Bajo su especialmente deficientes. Ajá. Por grados. ¿Y usted recibe algún tipo de ayuda gubernamental o estatal? No quiero tocar ese punto porque a lo mejor quedó mal, Ya. a lo mejor quedó bien. Yo creo que en todos los tiempos tenemos momentos fuertes, luchas, y pasan todos estos tiempos.
Ahorita nuestro señor presidente ha de estar pasando esos momentos que a nadie se le desean, que se ha escaseado el trabajo. Nosotros vivimos de lo que nos traen, pero si tú no trabajas, ¿qué me vas a dar? Aunque el corazón te duela, yo nunca puedo decirles a mis niñas que te hace falta. Un antojito, un algo que me gustaría. Madre Inés, usted que ha vivido muchos gobiernos, todos, ¿confía usted en el presidente AMLO? ¿Le da esperanza? ¿Por qué? No lo sé, porque hay como una especie de controversia. Parece que para mucha gente es una esperanza, pero otra gente está en contra. Y yo, siendo extranjero, no tengo opinión. Entonces, quería saber la suya, que usted quizá la tiene. Si la quiere dar, ¿eh? Si no... Yo tengo tu opinión. ¿Se gana más callando que opinando? Sí, cómo no. Yo te invito que te asomes allá arriba, porque allá hay un niño. 2, 3. Para que veas qué grande, qué maravillosas son las que me ayudan. Vicky, muchísimas gracias por atenderme. Gracias a usted por venir. La madre Inés es maravillosa. Sí. Me acabo de enamorar. Es muy linda. Qué lúcida está. Sí, para su edad, 93 años, está muy bien. Sí. Pues, ¿qué es lo que me vas a enseñar? Vamos el área es un dormitorio mixto, hombres y mujeres, con discapacidad más severa. ¿Sí? Pues vamos. Niños. Estamos hablando de unas 250 personas. Pues no tantas. No, lo que pasa que ella siempre cuenta a todos. Hay algunos que ya se fueron, que ya se casaron, que ya hicieron vida afuera, pero ella lo sigue contando. Internos total son 143. Sí. Están divididos en 3 áreas. Esta, que es de camas, hombres y mujeres. Pásale. Bien eso. Sí, mija, gracias. Ay, ¿quién te lo dio? Sí. Pásale de este lado. Mande. Hola. Hola, Chuchín. Hola. Pase. Hola. Pásale. Su camita, hija. Pásale, mire. Ellos son los que tienen problemas más severos. Son les llaman niños vegetales porque no se mueven mucho, están vivos, pero dependen totalmente de otra persona. Ajá. En total de esta área son 40. 40. Ajá. Y se les deja, como no tienen ya una terapia adecuada, ya son adultos, ya no tan fácil sus huesitos se mueven, entonces se les deja que ellos se arrastren, que no pierdan el poco movimiento que tienen. Claro. Ella se viste sola, la bañan, le ponen su pañalito, le dan la ropa y ella se viste sola. Sandy también. Montan. Y estos chiquitos, todos ellos, dependen de otras muchachas. De las que tengo ahí en clase, Sí. Cada una de ellas tiene a su cargo 1 o 2 niños. Los bañan, los cambian, les dan sus alimentos. ¡Ey! Gracias, Javier. ¡Ey! O no sacar a la niña, gracias. ¡Ey! Están grabando, Alma. Perdón. ¿Qué más estaba diciendo? Está cayendo a los muchachos. ¿Mande?
La madre Inés no me ha querido contarlo, pero ¿tienen ustedes alguna ayuda gubernamental o estatal? Totalmente no, es muy esporádica. Ahorita desde el cambio de gobernador, pues no es tanta ayuda como antes. Aparte, pues son muchas, aparte son muchas instituciones a las que apoyan, entonces o les dan a veces a una, a veces otras. Yo me imagino que los sortean, porque en alguna ocasión me ha tocado ver los donativos que traen, pero no son muy constantes, porque son muchas instituciones. ¿Quieres otro poquito? ¿Quieres otro poquito? Aquí ellas ayudan a las demás, las que están en esta área se ayudan unas a otras. Pasa. Ellas también pues, las bañan, les ponen su pañalito y ellas solitas se visten. Ellas tienen discapacidad, pero nada más medio cuerpo. Por su tamaño y su peso, pues no se mueven mucho. Véngase por acá. ¿Ya vino usted? Ya vino gente. Ya esas saben, ¿eh? Chimi. Oh, nada, Chimi. Cómetelo. Bien, ¿qué tiene, bien? Mira. Le va a echar su chicharrón, sus cereal al vaso con atole. Mira, todos tienen una condición diferente. Él sí entiende muy bien, pero no tiene coordinación. Este está grandote, un cuerpo muy sano, pero es autista. Se aprende y habla, pero no mucho. Hay veces que se le olvida todo. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo te llamas? ¡Chucho! ¿Y yo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo me llamo? ¿Aquí? Hola. Hola. Aquí está Ernesto y Pati. Pati. Hazte Pati para acá. Acá, Pati. Ella se llama Darren. Es la Mamet. más chiquita de esta área. Ya, Chuchito. Es la más pequeñita. A la neta. Sí. Hortensia, ya se puso guapa. Sí, miren. Aquí se les atiende. Una chica a veces cuida 1, 2, hay quien tiene hasta 3 a su cargo. Desde bañarlos, cambiarles, darles de comer. Hola, güera. Vamos para allá que hay otros pequeñitos. ¿Siguen llegando hoy en día? Ahorita ya no se han recibido más o menos 3 años, no han traído personitas. Bien. Eso porque rompen las camas. Quítale esa basura al niño, nada más déjale un cachito de plástico. No se lo come, juega con él, pero se ve muy tiradero ahí de bolsa. Anita. Está de coqueta. Está coqueta. Hola, Anita. Saluda, dile hola. Son muy entendidos. Sí, Pepito. Sí, en esta área se maneja mucho el pañal desechable para adulto. Es lo que más a veces pedimos más en donación, porque a veces son 4 cambios por niño al día. Bueno, para nosotros todos son niños, ¿no? Pero son 4 cambios al día, o a veces depende de la necesidad de cada uno, a veces son más. Y Cristina, la gente viene a hacer donación, o sea, Sí, mucha gente nos trae cosas de su casa, de lo que ya no utilizan. Todo se recibe aquí, ropa, zapatos, víveres, lo que gusten donar. Nos tenemos que adaptar a lo que hay en la institución. Sí. ¿Y tienen algún tipo de recursos autóctonos? O sea, que ustedes generan algún tipo de recursos. Sí. Lo que no se utiliza aquí en la institución, porque nos regalan de todo, ropa de tacón, ropa de fiesta, mezclilla muy dura, ellos no lo pueden utilizar, entonces se manda a bazar. Por eso recibimos de todo. La gente nos ayuda mucho con traernos cosas. Efectivo no, porque todos estamos en una condición muy limitada ahorita, pero todo lo que nos traen se revisa, lo que se queda en la institución para ellos, y lo que no utilizamos se va al bazar. Ahí es donde se genera el efectivo para gasolina, para tortillas, para el gas, que es semanal, medicamentos.
y cosas a veces escolares que les piden a los niños, porque aunque ahorita por la pandemia no van a clases, toman clases en línea, les dejan trabajitos, pues todo tienen que comprar. Porque gritan, chicos. ¿Qué tiene el güero? Ajá. ¿Cómo llegas a esta casa hogar? Yo soy nuera. Yo soy esposa de Manolo. Ajá. Pues sí, lo conocí fuera de la institución. Duramos 5 años de novios y luego ya nos casamos. Pero sí, yo lo conocí fuera. Él es el que es interno de la institución. A él la madre lo recibió de 11 meses, o sea, todo un bebé. Gracias a ella, pues ya es un hombre grande y le apoya muchísimo a ella aquí. Ahora sí, por ella tengo esposo. ¿Y cuántos años llevas aquí trabajando? 26 años desde que me junté con él, desde que nos unimos, estoy aquí. Tengo 3 hijos, una de 25, uno de 23 y uno de 16 años. Y ellos han convivido aquí día y noche con ellos. Ahorita sí se alejaron, ya se me casaron 2, pero pues vienen cada 8 días a ver a su abuela y aquí están un rato. O sea, somos parte de una familia. ¿Su abuela sería la madrina? La madrina es ella. Mis hijos y mi esposo llevan el apellido de ella. Mi esposo es Valdivia González, mis hijos Valdivia Arrieta, mi nieto ya es Moreno Valdivia, o sea, la familia sigue creciendo. Sí. ¿Y hay planes de futuro, o sea, de seguir con el legado? Sí, en este caso Manolo, Rosa, los mayores son los que están apoyando a la madre ya directamente. Ya ellos ya son responsables junto con ella. Ya que Dios no lo quiera tan pronto, ¿verdad? Falte ella, se quedan ellos a cargo de la institución. Sí, hasta eso ella los ha puesto al corriente de todo. Ella, mientras ella esté, ella es la autoridad total. Ella dice esto se hace, esto no, tienen que respetar. El día que falte ella, pues están los muchachos y los mayores y ya ellos ya se harán cargo de lo que sigue. Pero sí, esto sigue funcionando por ella. Sí. ¿Y este pequeño cómo? Él viene con su mamá, la muchacha. Ese güerito es de ella. Sí, ahorita el más pequeño aquí, me parece que es Lupita, Darren, tiene 9 años. Es la más chiquita de la institución. Y hay otra pequeña, se llama Teresa, pero ella tiene su mamá, pero nació aquí. Cristina, ¿y hay posibilidad de que alguien venga y adopte alguno de estos niños? No, porque ya cuando llegan aquí, pues ya pasaron por varios lugares. Entonces la mayoría de gente que buscan adopción son niños sanos, o muy pequeñitos, o ya grandecitos, pero sanos. Aquí todos tienen algún tipo de discapacidad. ¿Y cuál ha sido la vida de estos niños desde que nacen hasta llegar aquí? Pues cada uno tiene una historia diferente. Algunos muy, muy fea, otros que dices, bueno, está mejor aquí que lo hayan dejado en la calle. Algunos tienen suerte y los dejan en hospitales, ya de ahí les buscan la institución que los pueda ayudar. ¿Qué, hijo? No me... Entonces, jala. Es que él tiene mucha fuerza. ¿Neta? No pellizques. ¡Auxilio! Él habla, nada más dice bruja. ¿Qué pasó? Mira, sí van a dar. Ahorita. Sí. Se supone que llegan aquí con una orden de que andan buscando a los papás o si algún familiar se quiere hacer cargo de ellos, pero en cierto tiempo ya no los buscan, ya nada más le dan a ella la tutoría legal para que les dé su apellido, porque también nos enfrentamos a eso cuando hay una personita que no tiene papeles, llega a morir, ¿cómo se sepulta? ¿Y en ese caso qué hace? Pues procuramos que no suceda eso y buscarle lo más pronto posible la forma de hacerle su acta de nacimiento, su CUR, pero pues es cierto tiempo que le entreguen a ella la hoja de que sea la tutora legal, porque no hay familiares. Ya cuando los tienen aquí es porque no hay nadie que se haga cargo de ellos.
en ese tiempo. A veces son 3 o 4 años, me parece. Pero tienen que tener documentos y ella ya le dan la tutoría y ya los puede registrar como sus hijos legales. O sea, aquí son básicamente como 7 los que llevan otros apellidos. La mayoría es Valdivia González, igual que ella. O sea, que les cede el apellido. También, sí. Sí, porque pues deben de tener alguien que se haga cargo. Hasta para ir al doctor tengo que llevar nombre y apellidos, edad. Hay veces que no sabemos ni qué edad tienen. Entonces ahora sí, con los doctores aproximadamente qué edad tiene. A veces le digo, les hacemos como por su dentadura. ¿Ya? Gracias. Por su dentadura a veces dicen, no, pues ya mudó o ya tiene dientes de adulto. Sí. ¿Es gratuita aquí la asistencia médica? Sí. No, aquí no tenemos doctor estable. Los tenemos que llevar al doctor más cercano si se requiere. Cuando llegan aquí ya pasaron por un hospital que les hace su diagnóstico y todo eso. Entonces procuran llevarlos al mismo hospital donde lo atendieron por primera vez. Tiene su carnet, su registro, ahí se tienen que llevar cada vez que se enferman. Hay veces que es muy lejos del hospital, pero con sus recetas vamos al más cercano, revisa el doctor el expediente, pues ya se le receta algo al niño. Sí, es que los hospitales son muy lejos, los de salubridad que están en el centro, donde a veces los atienden a ellos, están muy lejos. Y necesitan también vehículos especiales para transportar. Ahorita hay una camioneta chiquita que les trajeron, porque la que teníamos de ambulancia nos la robaron de aquí afuera. Se la robaron. ¿En serio? Sí, está adaptada a ambulancia, era una van, le llaman. Sí, Le pusieron camilla, todo lo necesario, tenía para silla de ruedas, le pusieron una rampa y se la robaron. Ya tendrá como en agosto se la robaron. Entonces ahorita con un carrito, una camionetita de esas que le llaman, que se le puede quitar el sillón. Esa es pues sí, si necesitan ir al hospital, pues en esa. Si hay que llevar al niño acostado, le quitan el sillón, le ponemos colchoneta y ahí nos lo llevamos. O sea, para buscar la forma de llevarlos al médico tenemos que encontrarla. Se hace de una manera u Sí, otra, pero tiene que llevarlos al doctor. Cuando son casos así muy urgentes, pues así como está, a veces nos vamos. Sí. La muchacha que está ahí sentada, Gris, ella se encarga de las tareas de los escolares. Ella es la tutora de los de primaria. Como todo ahorita se hace en línea, tiene que tomarle fotografías a todo lo que ellos trabajan aquí. Y ya lo envía a la maestra. Ella es la responsable de todos los niños escolares. Vamos, aguas. Sí. Pues vengas, vamos para acá. Sí, aquí pues son los niños tienen clases. O sea, Sí. No pierden. No, aquí todos tienen clases. Arriba en la escuelita, la maestra Mari los auxilia a todos los que van a clases afuera. Yo les doy aquí primaria y secundaria a las adultas. Es un sistema de INEA, Educación para Adultos. Es el que tenemos. Pero todos los de lunes a viernes son clases. Pasa tantito, muchachas. Paso tantito, auxilio. Es el señor que viene con las muchachas. Esta es la cocina, aquí ellas son las que preparan desayuno, comida, cena. Sí. Acá están preparando lo de la comida del día de hoy. Están cocinando para 150 personas. Para 200. 200 personas. Sí, el alimento siempre es para 200 personas porque tenemos muchos muchachos grandotes. Ellos comen, ahora sí, por ser grande comen más, ¿verdad? Son 143 internos, total, internos que dependen de la institución, más 20 adultos que venimos a apoyar. Ajá. Aquí ellas son de primaria y secundaria. Ajá. Pero del sistema de INE, de adultos.
Pásale, pásale. El correo. Hola, Mari. Hola, Vicky. Era una visita. Hola, buenas tardes. Pase. ¿Qué tal? Sí, permiso, Sí, ¿eh? pase. Perfecto. Mari, Hola. así que eres la profesora de Preescolar. preescolar. De preescolar, sí. ¿Y cuántos niños tienes? Aquí tengo 12 niños. Son de preescolar, algunos con, pues ahora sí con diferentes capacidades. Ajá. Algunos de ellos van a la escuela. Aquí los apoyamos con sus tareas. Ahorita como están en casa, todo el tiempo en casa, pues hay clases aquí. ¿Las online, las clases? Ajá, sí. Y se les apoya con su tarea aquí, ya le vuelven a mandar la foto. Todos los días hay tareas. Mari, ¿y tienen usted material para hacer las clases online, como ordenadores? Pues se cuenta con una computadora, entonces se van turnando los niños para sus clases, tienen diferentes horarios y ya pues con sus libros, es el apoyo que tenemos ahorita, con sus libros que les dieron en la escuela. Sí piden algunos materiales, pero pues sí se pueden conseguir, los hemos podido resolver. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? Aquí llevo 24 años apoyando a los chicos de la casa. Son 24 ¿Vives años. cerca o te tienes que desplazar cada día desde lejos? Sí, yo vivo en el municipio vecino que es Chimalhuacán y 25 a media hora me camino. Llego aquí con los chicos. Cada día. Diario, de lunes a viernes. Estoy aquí con ellos. Virginia. Vicky, ¿no? Sí, como usted. Veo que hay un feliz cumpleaños aquí celebrando. Ah, sí. Fue el cumpleaños de la madre Inés. Ah, Fue el 8 de diciembre y se le hizo un pequeño ¿cumplió pastel. 94? 93. 93. Sí, Pero es. ella dice que tiene 94. Ya este año, ella ya lo cuenta, pero cumplió 93 en diciembre. Y esta casa, hogar, tiene 74 años de vida. ¿es Más o posible? menos, porque es del 1965 en la placa tiene. Pero ella ya estaba aquí. Ya puso la primera Ya piedra ajá. hacia años. Ella ya andaba de misionera, dice, y ya traía algunos niños. O sea, ese es el tiempo que está establecida aquí. Pero ya lleva más tiempo con su misión. Quería preguntar, ¿usted ha venido a visitar a Madre Inés? Sí, aquí vengo promedio de cada 2 meses, promedio de cada 2 meses y traigo a una pequeña ayuda aquí porque pues realmente son muchos niños los que tienen aquí el cuidado de la Madre Inés y pues la verdad son muchos los gastos y darles de comer a los niños, que pañales, que medicamentos, que el plus, que pagan todo, comida y todo eso y pues lo que yo puedo con mis posibilidades, yo trabajo, soy empleado y voy haciendo mis ahorros y lo que puedo cada 2 meses vengo y traigo la ayuda aquí a la Madre Inés, a mis posibilidades. Va. Hace como 4 meses más o menos tenían una camionetita ellos, pero se las robaron y es donde trasladaban a los niños y todo eso y entonces saqué un préstamo y demás y les compré una camionetita usadita, pero siquiera para que les ayude aquí a trasladar a los niños al médico, a lo que sea, entonces un poquito, hago mi esfuerzo de pues donar mi aguinaldo, donar lo que puedo, vamos, mis posibilidades. ¿Y hay mucha gente como usted que está ayudando y apoyando la causa de la Madre Inés? Antes había un poco más, ahorita por la situación y por el COVID y todo esto, ya casi, es muy poca la gente que ayuda, y casi, es muy poco la ayuda que llega aquí por lo que veo. Gracias a ustedes también por venir a ayudar, aunque sea con su presencia, aunque sea con todo esto de que estén ayudando pues para difundir esto y pues para que ayudemos un poquito a la Madre Inés, a todos los niños. Ya subió, ¿verdad? Sí. Y vea que aparte de eso, como ve, hay una cosa bien importante. Usted llega y a la hora que usted vea, está limpio, mantienen limpio, que es lo importante, o sea, que es todo eso es bien importante, ¿no? El que tengan limpio, cuidado a los niños y todo eso, ¿no? No necesitas tener mucho dinero, es más, no necesitas a veces tener dinero para poder venir y darles una caricia a ellos, ¿no? Esto ha sido así, hace 9 años, una amiga, Claudia Sierra, es cantante de música mexicana, hizo una convocatoria para la visita a la casa hogar, iba a ser una posada.
Yo había hecho una pintura que no me encantaba mucho porque era de un político y esas vibras como que no. Y dije, la manera de cambiarle la vibra a ese dinero es que voy a donar ese dinero a la casa hogar. De ahí le pedí a Claudia si me podía invitar porque yo quería compartir con ellos, quería vivir la experiencia y vine y me enganché con ellos. La verdad es que llegas y te dan mucho amor. Ellos ya saben cómo te llamas, cuándo vas a venir. Es más, te están preguntando, oye, ¿cuándo vienes? Estás aquí, te dicen, ¿cuándo vas a venir? Digo, aquí estoy. Hay que disfrutar de estar aquí, ¿no? Hemos sido parte de esto, no soy solo yo. Somos un grupo, a veces se unen mis hermanas, a veces a otras amigas, depende, ¿no? No siempre pueden todos, pero tratamos de que esto sea algo que podamos estar aquí una vez siquiera al mes. Cuando venimos traemos de comer, les traemos un saloncito de belleza, nada profesional, pero a la hora de peinarlas y de ponerles gel en el cabello, les tocamos, los acariciamos, tenemos ese contacto físico que es importante para ellos, que ellos sientan esa energía, esa buena vibra que uno les trae, ¿no? Y les ponemos moñitos, a los niños les ponemos gel y les levantamos el cabello y son muy felices, de verdad, y es realmente con muy poco, ¿no? Mi amigo Alberto Kramerman, que él es de la Fundación Hermes Music y que también a veces nos apoya, dice que la verdadera filantropía está en dar amor, no el zapato viejo que te sobra, es dar amor. Y eso es algo que lo tengo muy, 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 muy claro. Lo importante es saber que podemos dar parte de nosotros. Si no es económicamente, es físicamente, podemos venir y aportar. Hay que subir a darles de comer arriba. Y ahorita nos reunimos la gente que viene y les subimos a dar su flan a los niños. Eso es parte de lo que podemos ayudar, ¿no? Entonces, pues es algo que no hay un contrato, no hay algo que diga tienes que venir. Es algo que nace y tratamos de hacerlo una vez al mes. A pesar de que haya pandemia, tratamos de venir lo mejor cuidados para poder no dejarlos, no abandonarlos, porque ellos nos necesitan. Decía que en mi campaña trato de escribir las frases, todo suma y todos somos uno, porque pueden ser 20 pesos, un peso, cualquier cantidad suma. Es importante saber que no necesitamos de tener mucho dinero y todo suma y todos somos uno, porque puede ser aquí, puede ser en otro país, en otro estado, somos un solo mundo. Entonces hay que darnos, hay que ser parte de esto. Hay gente que dice, pero es que no hay que mostrar lo que haces. Y yo me pregunto, ¿por qué solo mostrar las cosas malas? ¿Por qué solo darle visibilidad a las cosas negativas, a los asaltos, a la violencia? ¿Y por qué no mostrar que existe gente como esta que nos necesita? Por eso tratamos de visibilizarlo. Ahora le acabo de entregar los donativos que me enviaron en efectivo, la gente que hizo donaciones, y tomo un video donde digo el nombre y cuánto le están mandando y lo hacemos visible por video para que la gente confíe, porque nos hace falta confiar. No creemos todavía en el ser humano, no creemos. Hay gente que te dice, ¿y por qué lo haces? Y dices, ¿y por qué no? A veces doy talleres de escultura cuando no había pandemia y cuando había escuela, iba a las escuelas públicas y daba talleres de escultura y pláticas de arte. Y cuando la directora me decía, ¿vendes algo? Y yo, no. ¿Y por qué lo haces? No me lo creían, de verdad que les tenía que decir muchas veces que no había un trasfondo, que era solamente como parte de compartir, como parte de poner tu granito de arena, como parte de tu paso por esta vida, el dar parte de ti. Y entonces si me seguían cuestionando, ¿y por qué lo haces? Porque sí, porque quiero compartir. Usted empezó de misionera, ¿verdad? Sí. ¿Y misionera por dónde? ¿Aquí en México? Bueno, parte.
Texcoco, el mezquital, Ajá. es estado de Hidalgo, pero el mezquital, un lugar muy árido, muy triste, no hay agua. Claro que se me hizo muy feo, porque a mí primero me dedicaron a Chiapas, a Oaxaca, pues otra tierra, otra fruta, y me mandan al mezquital, pues no acá ni sombras ni nada, los arbolitos son chaparritos y caliente, caliente todo. Aprendí porque en aquel entonces, no sé ahora, hacían un hoyo en la tierra para que nacieran los niños. ¿Así? Yo aprendí. Cuando llegaron aquí unos gemelos, estaban muy desnutridos. A mí me ayudó muchísimo. Hice un hoyo en un canasto y vivieron los dos. ¿Y cuál es el procedimiento de hacer un hoyo en el suelo? Que no hay sombra. Entonces la única que podían hacer era eso. Un hoyo, vaya un pozo, un algo. Para buscar sombra, para crear sombra. Sí, sombra. Y ahí nacían los bebés. Yo nací en los Altos de Jalisco. Ahí nací, San Miguel el Alto, Jalisco. ¿Y cuando usted era pequeña, cómo era vivir en Jalisco? Ah, muy hermoso. Yo fui la quinta hija, fuimos 12. ¿Vive? ¿Sí? ¿Mayores que usted? No. No, más joven. Yo soy la quinta, los demás murieron. Los demás, otros 3, están en Jalisco, otro está en Guadalajara y uno aquí. Y usted que ha vivido tanto, ¿cómo ve la evolución de la tecnología? ¿Cree que nos está ayudando la tecnología o un poco nos está aislando? Menos comunicación. La comunicación ha sido mejor. Pues entonces no teníamos teléfono, no teníamos, nada más era puras cartas, telegramas, era el medio de comunicación. Después, no, pues ya ahora ya no, ya es con el teléfono. Yo me comunico hasta Jalisco, les hablo o me hablan. ¿Y los ve? ¿Los puede ver? ¿Hacen videoconferencias? No, yo no tengo eso. Vaya, yo no tengo un teléfono, yo un común y corriente chiquito. No, me gustaría, pero no. Ya con oírlos y platicar con ellos y saber cómo están, ya. Recibir estos niños que tampoco quiero que ellos sepan. Manolo de 11 meses me lo dejaron allá afuera y entonces no había jardineras ni había nada, puras piedras. Y ahí me lo dejaron. Y varios. Y ahora pues
ser mis manos derechas me parece una grandeza. ¿Ellos le han dado a usted más de lo que usted les ha dado o al Sí, revés? definitivamente. A mí me han dado muchísima alegría, sobre todo alegría, vida. Y ahora que se dediquen a mí y que aún en estos tiempos tan difíciles y desordenados, a mí me obedezcan. Pero me obedecen como si, vaya, como si hablara ellos no saben la palabra de rey ni los mandatos del rey, yo sí lo sé. Nada se hace sin decir, es que tiene que saber la madre. Déjeme preguntarle a la madre. Y una última pregunta. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que viven en el primer mundo, que lo tienen todo, que no les falta de nada? Estaría muy bien que usted les mandase algún mensaje. Sí. Que no desperdicien su tiempo, que no desperdicien su medio que tienen y que no abandonen a sus padres, dadores de todo. Que estudien, que aprovechen el tiempo y que cumplan. Si tienen una oportunidad, jóvenes, no la desperdicien. Estos niños, yo recibo cuadernos usados. Les quito las hojitas o la parte que tienen buena y les formo sus libretas. Pero son deficientes. Pero que se enseñen a leer, que se enseñen a poner su nombre, dónde viven, cómo se llaman, lo esencial. Yo no puedo comprar ni una pieza de ropa, pero ni una hebra. Y estamos vestidos muy bien, muy elegantes. Calzado también. Yo recibo, me dan zapatitos, ropita y se les va acomodando. ¿Te viene? ¿Me viene? Tenemos todo. Es una grandeza de nuestro Señor, una riqueza en esta casa. Y se llama Casa Hogar, la Divina Providencia. Pues, Madre Inés, gracias por estas palabras y por estar aquí y por mantenerse firme y por su trabajo de toda una vida. Casi. ¿Sabe una cosa que me encanta de usted? Su sonrisa. De vez en cuando me enojo y póngame la cruz. Pero usted sonríe mucho y tiene buen humor. Y eso es signo de inteligencia para mí. Ojalá y usted haya venido por algo Seguro. de recordar en su vida. Pero voltee su cámara para allá y vea ese recuerdo que para mí me llena. Soy feliz, feliz, feliz.